Buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesora Marilyn. Espero que en esta semana hayan podido descansar un poquito, que hayan podido estar más en familia, compartir entre ustedes y reponer un poquito de energía, ¿cierto?, para comenzar ya esta semana con las clases y con el segundo semestre. Bien, la clase de hoy vamos a ver el tema de la vida en los ecosistemas. ¿Ya? El objetivo de la clase es distinguir componentes de los ecosistemas. Observa la imagen de este paisaje natural. Por ejemplo, en esta imagen tenemos varios animalitos como el zorrito, un venado, ¿cierto? Conejos, insectos como las mariposas, caracoles, flores, plantas, árboles, el río, aves, las montañas, la nieve. ¿Se fijan? Hay rocas también acá. Entonces, todos estos componentes que estamos observando en este paisaje natural, vamos a utilizarlo para la siguiente actividad. ¿Qué componentes de la naturaleza reconoces en la imagen? Pero fíjense bien, acá tenemos que reconocer componentes vivos primero y luego componentes no vivos. ¿Cuáles podrían ser componentes vivos? Muy bien. Por ejemplo, el zorro que vimos, conejos, mariposas, el venado, ¿cierto? ¿Y componentes no vivos? El cielo, el agua del río, montañas, las rocas, ¿cierto? Ahí tendríamos componentes no vivos de esa imagen que estábamos viendo, de ese ecosistema natural. Luego tenemos acá, ¿qué relaciones se establecen entre los componentes vivos y los no vivos? ¿Qué relación puede haber entre los componentes que están vivos y los no vivos? Por medio de interacciones de los seres vivos, biótico, ¿cierto? De los seres vivos bióticos, con el medio que los rodea, su hábitat o entorno y las características de estos, ¿cierto? Las relaciones, ¿cómo se van a estar relacionando ellos? Para interactuar entre sí. ¿Por qué? Por ejemplo, con el río, a través de la necesidad que tienen los seres vivos, ¿cierto? De ingerir el agua, de poder hidratarse. Entonces, van a utilizar lo que es biótico, un zorro, un conejo, va a utilizar, ¿cierto?, algo que es abiótico, que es no vivo, como el agua del río para poder hidratarse. Con las rocas, por ejemplo, cuando caen las precipitaciones, el agua que arrastran las precipitaciones, ¿cierto?, hace que desgaste la roca y la roca libera sus sales minerales hacia la tierra y la planta cuando crece, o sea, cuando está absorbiendo el agua junto con estas sales minerales de las rocas, del suelo, que también es un componente no vivo el suelo, ¿cierto?, va a estar absorbiendo los nutrientes de estos componentes no vivos como las rocas y el suelo. Entonces, ¿cómo interactúa el árbol absorbiendo el agua con las sales minerales provenientes de la roca o del suelo? Se fijan, siempre va a haber una dependencia de los vivos, de lo vivo a lo no vivo y de lo no vivo a lo vivo. Existe este ciclo, ¿ya? Es por eso que se forman estos ecosistemas y es por eso que es tan importante protegerlos, mantenerlos, ¿ya? Tenemos aquí este zorrito, ¿cierto?, con cara de preocupado. ¿Qué le podría ocurrir al zorro si se destruye su hogar? Explica. Si destruimos su hogar, no al zorrito, a su hogar, ¿qué le podría ocurrir a este zorrito? Al no tener un hábitat con las características que este animalito necesita para vivir, este puede comenzar a disminuir su población. Cuando hablamos de disminuir su población es que poco a poco la cantidad de zorros que viven en ese lugar empiezan a descender, ya sea por migración o porque empieza a perecer, empieza a morir. Este puede comenzar a disminuir su población. Si no logra adaptarse a las nuevas condiciones, puede llegar hasta extinguirse, ya que es lo que ocurre con muchas especies de seres vivos, ¿cierto? Luego tenemos, en un ecosistema es posible encontrar dos tipos de componentes o factores, que son los bióticos, que mencionábamos recién como los vivos, y los abióticos, que sería lo no vivo. Los factores bióticos son todos los seres vivos que habitan en el ecosistema.
Por ejemplo, animales, plantas, hongos, bacterias, insectos, como los vimos las mariposas, ¿cierto? Y los factores abióticos son componentes no vivos que determinan las condiciones del ambiente. Por ejemplo, el agua, la temperatura, la luz, el suelo, que hablábamos del suelo como la tierra, las rocas, ¿cierto? El aire y la humedad ambiental. Componentes bióticos entonces, protistas, que son los protozoos, bacterias, hongos, plantas, animales, el ser humano es parte del reino animalia. Componentes abióticos, el aire, el agua, la luz, el suelo, la temperatura, humedad ambiental, ¿cierto? Hablábamos de todas esas características. Pues ahora que ya hemos quedado claro, cuando hablábamos de vivos, que son los componentes bióticos o factores bióticos, y cuando hablábamos de no vivos, que son los componentes abióticos, ¿ya? O factores abióticos, vamos a analizar esta imagen. Acá tenemos, ¿cierto? Un desierto con un animalito acá que se conoce como vizcacha. Ya, esta es de acá, una imagen de acá, de nuestro país. Y dice acá, ¿cómo describirías este ecosistema? ¿Cómo describirían ustedes este ecosistema? Tenemos la vizcacha acá y se logra ver algún otro elemento biótico. Tenemos plantas, ¿cierto? Pero muy pocas plantas, fíjense bien. Hay poquitas plantas. Y animalitos vemos solamente a esta. No vemos otros animalitos más. Por lo tanto, los componentes bióticos en este lugar, en este ecosistema, son muy escasos. ¿Ya? Son muy escasos. ¿Por qué? Porque tal vez por las características propias de un desierto, donde la vida es un poco más compleja, ¿cierto?, de desarrollarse. Dice acá, ¿qué ocurriría con la vizcacha si disminuyen las precipitaciones en este ecosistema? Dijimos que este es un tipo de desierto. Por lo tanto, ya sabemos que las precipitaciones, las lluvias, se dan, que es algo que no se da muy habitualmente. Pero si esa cantidad de precipitaciones o de lluvias que ya son escasas disminuyera aún más, ¿ustedes creen que podríamos tener esta vegetación que ya es escasa? No, ¿cierto? Sería muy difícil. Por lo tanto, si este animalito que se alimenta, ¿cierto?, es un animal vegetariano, se alimenta, ¿cierto?, de esta vegetación, si se ve disminuida la vegetación producto de la disminución de las precipitaciones, ¿le afectará a la vizcacha? Sí, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, un factor abiótico que es la lluvia, el agua, las precipitaciones, ¿ya?, se va a relacionar o va a interactuar con un factor biótico, como lo es la vegetación del lugar, con la fauna del lugar, los animales, ¿cierto? Porque uno va a depender del otro. En este caso, lo biótico, que es la vegetación, y los animalitos, la fauna, van a depender, ¿cierto?, estrechamente de estos factores abióticos como son las precipitaciones, el agua, que es tan fundamental para la vida. ¿Qué relación hay entre la vizcacha y los otros factores bióticos del ecosistema? Lo que mencionábamos recién, ¿cierto? Que la vizcacha, como es un animalito que se alimenta de vegetación, ¿cierto?, de la vegetación que está ahí alrededor, si no hay precipitaciones, disminuye la vegetación, y si disminuye la vegetación, afecta a la vizcacha, disminuyendo la población de vizcachas también. Si alguno de los factores bióticos o abióticos cambia, se pueden producir graves alteraciones en el ecosistema, lo que mencionábamos recién, ¿cierto? Por ejemplo, si en el ecosistema que muestra la imagen disminuyen las precipitaciones, probablemente disminuirá la vegetación. Consecuentemente, los animales que se alimentan de esta también lo harán, lo que afectaría a los carnívoros y por lo tanto a todo el ecosistema. ¿Ok? Que es justo lo que habíamos discutido recién. Ahora a ustedes les toca aquí. Observa las imágenes e identifica cuáles de ellas son factores bióticos y cuáles son factores abióticos. ¿Ya? Por ejemplo, esta rosa, esta flor que está acá, ¿sería biótico o abiótico? Biótico. Vamos a encerrar en un círculo rojo entonces todo lo que es biótico. Además de la flor, ¿qué otro factor biótico tenemos? El
El oso polar, muy bien. Luego tenemos a el pingüino, perfecto. Después nos están quedando todavía 3 factores bióticos más. El zorrito, bien, el chimpancé y el árbol. Perfecto. Y los que nos van quedando ahí entonces serían factores abióticos. Las nubes, las rocas, el fuego y la lluvia, ¿cierto? Las precipitaciones. Ahí hemos identificado entonces factores bióticos y factores abióticos. La tarea. Componentes bióticos y abióticos. Ustedes entonces van a responder estas preguntas que están acá relacionadas con la clase del día de hoy. ¿Cuáles son las características de los componentes bióticos y abióticos en el entorno? Entonces ustedes me van a dar las características de qué es un componente biótico y con las características de un componente abiótico. Y lo van a responder en su cuaderno de ciencias. Luego dice, escojan 4 seres vivos distintos. Ustedes los escogen si quieren escoger el gato, el perro, el conejo, el caballo. Ustedes escogen lo que quieran. ¿Ya? Pero entre esos 4 seres vivos también que hayan plantitas, ¿ya? Entre plantas y animales. ¿Ya? Ya sea de mejillones, ya sea de otro lugar que a ustedes les guste, lo que ustedes quieran en realidad, ¿ya? Primero, van a identificar de esos 4 animalitos, o de esas 4 plantas, o mezclados, ¿cierto? Dónde viven, cómo se desplazan, de qué se alimentan, cómo consiguen su alimento y qué estructuras externas tienen. Cuando hablamos de estructuras externas nos referimos a si tienen patas, si tienen cola, si tienen aletas, si tienen... ¿Se entiende? Ya, perfecto. Y ustedes van a registrar esa información, ¿cierto? La van a registrar a través de una ficha, en donde van a hacer el dibujo. El que quiere recortar la imagen también es válido, ¿ya? O pueden dibujar, como ustedes quieran. Pero van a tener esta ficha por cada animalito, de los 4 o de las plantitas también, recordemos que también puede ser de las plantas, y van a identificar, ¿cierto?, lo que acabábamos de preguntar, dónde vive, si se desplaza, de qué se alimenta, cómo consigue el alimento y las estructuras externas que van a tener. Entonces realizo esta ficha y la lleno en mi cuaderno de ciencias, ¿ya? Recomendaciones entonces, van a trabajar para esta clase en el cuaderno de ciencias, van a desarrollar en el cuaderno pausando el video, ¿cierto? Y copiando lo que es necesario. Van a recordar tomar la foto solo de la sección de tarea y me la van a enviar a través del Facebook por el Messenger. Para sacar la foto solo de la sección de tarea, ¿ya? Y esa foto tiene que ser de cerca, de frente, y si escriben con lápiz grafito, que el lápiz grafito se vea bien, que esté bien marcado y con una letra clara. Y acá les pongo, ¿cierto?, para que puedan recordar cómo me pueden encontrar en el Facebook para poder mandarme las fotitos de su tarea. Entonces, para cerrar la clase, ¿cierto?, tenemos, hoy día pudimos identificar los factores bióticos, ¿cierto?, como los animales, las plantas, las personas, y los factores abióticos como la luz, el sol, las rocas, ¿cierto?, el agua, las nubes, el suelo, ¿ya? Entonces, en base a esto, recordarlo bien para que puedan desarrollar su tarea. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan me la hacen saber a través de sus apoderados por el Messenger. Y así podemos estar en contacto para poder retroalimentarnos respecto de la clase. Hasta luego, jóvenes, que estén súper bien. Bendiciones.